Estamos dando una cordial bienvenida a su canal Geopolítica Profética. Que el Señor me lo bendiga a todos ustedes. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea en cada corazón y que el Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad. Tenemos para esta ocasión la cuarta parte de nuestra serie que hace días atrás iniciamos, titulada El Medio Oriente y las profecías bíblicas. En esta cuarta parte, nosotros vamos a concentrarnos en lo que hace 8 meses, por la gracia de Dios, el Señor nos permitió exponer en uno de nuestros vídeos acerca de los acontecimientos que se estaban dando en ese momento, hace 8 meses atrás, y que hoy confirmamos como una realidad que se está dando en una forma sorprendente, de manera enfática y rápida. Los acontecimientos se están desarrollando de una forma que vemos el reloj de Dios, cómo se está moviendo, precisamente apuntando hacia esa gran y bendita esperanza, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Nos encontramos en la antesala, mis hermanos, de grandes y solemnes acontecimientos. De hecho, ya se están dando situaciones que sorprenden a políticos, estadistas, sociólogos, profesionales de todas las categorías, mis hermanos. Hoy en día están sorprendidos por la forma como se desarrollan los acontecimientos y la rapidez como se están dando. Situaciones que se salen de los parámetros normales a los cuales estamos acostumbrados, tanto en el mundo natural como en el mundo social, político, económico, geopolítico. Los conflictos que se dan hoy en día entre las grandes potencias, principalmente esa lucha entre Oriente y el Occidente, y creemos que todo eso estaba profetizado ya por la palabra de Dios, y muy especialmente en el libro de Daniel y del Apocalipsis. Pero antes de ello, mis hermanos, quiero invitarlos a que le den un like a este vídeo, que se suscriban si no están suscritos, que compartan este mensaje con otras personas para que así puedan beneficiarse también de esta exposición que tiene como base la palabra de Dios, un mensaje de vida para vida. Hermanos y mis amigos, comparte este mensaje, dale ese like, suscríbete y toca la campanita también para que te lleguen las notificaciones cada vez que sacamos al aire estos vídeos. Y puedes hacer tu comentario libremente y responderemos en la medida de nuestras posibilidades. Te invito a que tengamos una oración antes de iniciar. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Pedimos bendigas a esta audiencia, que tu espíritu trabaje en el corazón de cada uno, cada mente, Señor Dios, sea guiada a la verdad. Padre, gracias te damos por el privilegio que tenemos de llevar este mensaje a muchas almas. Bendícelos, Señor Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos y amigos, quiero iniciar con algunas citas de la palabra de Dios, especialmente del libro de Daniel, que es un fundamento para poder entender las profecías y los acontecimientos del pasado, del presente y del futuro. La palabra de Dios aquí en el libro de Daniel nos dice en el capítulo 12, verso 3: y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Daniel capítulo 12, verso 10.
Muchos pasarán por los sufrimientos anunciados y saldrán de ellos purificados y perfeccionados. Los malvados seguirán cometiendo maldades sin entender lo que pasa, pero los hombres sabios lo comprenderán todo. Quiero hacer un alto aquí, mis hermanos, y hacer un pequeño comentario acerca de estos maravillosos textos. Estos textos que le fueron revelados a el profeta Daniel y que Daniel los escribe para que nosotros hoy tengamos los beneficios de esa palabra inspirada. Nos dice que en los postreros días, aquellos que enseñen la justicia, aquellos que enseñen los mensajes de la palabra de Dios, de la verdad presente, del evangelio eterno, como dice Apocalipsis 14, en estos días que el mundo está convulso, mis hermanos, en el tiempo del fin en que vivimos, dice que aquellos que enseñen, que pregonen este mensaje, resplandecerán como las estrellas del firmamento a perpetua eternidad. Y además, vemos en el versículo 10 de ese mismo capítulo 12 de Daniel, que dice que habrá sufrimiento. Habrá sufrimiento para aquellos que son parte del pueblo de Dios. Pero que ese sufrimiento, esa prueba final, dice, les purificará. Muchos serán purificados, dice. Porque, mis hermanos, lo que estamos viviendo y lo que se avecina no es fácil. No es fácil para los hijos de Dios que quieren obedecer, aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Tienen un conflicto con el dragón, como dice Apocalipsis 12, versículo 17. El dragón está ensañado contra el remanente. Y habrá un periodo, mis hermanos, de sufrimiento donde en el crisol de la prueba serán purificados todos aquellos que se hallarán dignos, ¿verdad?, de recibir el reino cuando Cristo venga en las nubes de los cielos. Así que en estos días habrá muchas pruebas para los hijos de Dios, habrá persecución, habrá sufrimiento, pero esto será un medio para purificar las almas que son sinceras, que obedecen a Dios a través de la gracia de Cristo. Y encontramos que dice que los impíos no van a entender nada de lo que está pasando a su alrededor. Hoy en día hay mucha gente que, a pesar de todo lo que está sucediendo en el mundo, ni se dan por enterados siquiera. Hago una encuesta para que usted vea personalmente, y de cada 10 personas, a ver cuántas le van a responder positivamente en cuanto a lo que está sucediendo en el mundo, de qué están enterados. Lamentablemente, los seres humanos hoy en día están preocupados y están allí haciendo sus mejores esfuerzos. Están haciendo planes humanos, proyectos para este mundo, como dice el Señor Jesús, que en el tiempo del fin estarían como en los días de Lot o los días de Noé. Estarían comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Y que no entendieron sino hasta el día de juicio que vino y del diluvio, ¿verdad? Y se los llevó a todos, en el caso de Noé. O como en los días de Sodoma, ¿verdad? Que no entendieron hasta que cayó fuego del cielo. Mis hermanos, el mundo se encuentra en esa situación precisamente. Haciendo planes, poniendo en primer lugar las cosas terrenales, y las cosas de Dios están a un lado. Encontramos que el Espíritu de Profecía comenta acá en Manuscritos Liberados, el volumen 18, la página 19, lo siguiente: los que hoy enseñan la justicia al pueblo serán glorificados en el reino de Dios. Esto es comentando el libro de Daniel, capítulo 12, verso 3. También otro comentario en Manuscritos 32, 1896, versión en inglés. En el tiempo del fin, el Señor quiere que haya un pueblo que entienda la profecía de Daniel. Los entendidos resplandecerán, como dice el versículo 3 del capítulo 12 de Daniel, y también el versículo 10.
de ese mismo capítulo, resplandecerán. Pero veamos más, mis hermanos. Acá nosotros encontramos en la educación cristiana, la página 93. En esa misma línea, el Espíritu de Profecía comenta estos textos del libro de Daniel, tan maravillosos, cuando dice de esta forma: cuando los redimidos se reúnan alrededor del gran trono blanco con coronas resplandecientes en sus cabezas y arpas de oro en sus manos, aquellos a quienes guiaron a Jesús, o sea, aquellos que guiaron a las personas hacia Jesús, ¿verdad? Se unirán para alabar al Redentor y verán el cumplimiento de la promesa. ¿Qué promesa? Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. ¿Cuál es esa promesa? La acabamos de leer en Daniel capítulo 12, verso 3. Entonces, mis hermanos, hay una gran recompensa para aquellos que enseñan la justicia a todos aquellos que en estos tiempos, mis hermanos, necesitan escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Encontramos que las calamidades, dice acá, esto es de Joya de los Testimonios, el tomo 3, la página 280, dice que las calamidades en tierra y mar, la inestabilidad social, las amenazas de guerra como portentosos presagios anuncian la proximidad de acontecimientos de la mayor gravedad. Las agencias del mal se coligan y crecen sus fuerzas para la gran crisis final. Grandes cambios están a punto de producirse en el mundo y los movimientos finales serán rápidos. Dígame usted, mi hermano y amigo, si no es lo que está pasando hoy en día. Nosotros encontramos, mis hermanos, que de unos años para acá, pudiéramos decir, de prácticamente desde la pandemia para acá, que hubo en este mundo, mis hermanos, esa gran crisis mundial. Y luego el conflicto entre Rusia y Ucrania. Esto ha sido de los últimos años. Las cosas han acelerado, los acontecimientos, las calamidades, tanto en el mundo natural como en el mundo social, político, económico. Las guerras, los rumores de guerra, mis hermanos. Ese conflicto en Medio Oriente, mis hermanos, no es algo que es por casualidad o es un conflicto más del montón. Algunos dicen, no, que eso es solamente Mateo 24:6. Pues déjeme decirle que no. Eso no fue lo que enseñaron los pioneros adventistas, mis hermanos. La iglesia pionera adventista indicó que estos conflictos que se están dando hoy en día en Medio Oriente, si extrapolamos las situaciones que se daban en los días de los pioneros adventistas con lo que está pasando hoy en día, mis hermanos, prácticamente es la misma situación, solo que en estos últimos tiempos, prácticamente 100 años después, un poco más de 100 años después. Pero son prácticamente los mismos actores, son los mismos motivos o causas, las mismas causas que dan como resultado estos grandes conflictos, estas grandes conflagraciones que se están dando, el caos y la crisis que hay en el mundo, que cada día va creciendo, y dice que los movimientos finales serían rápidos. Lo que está sucediendo hoy en día, mis hermanos, no son cosas normales. Guerras y rumores de guerra siempre han existido, mis hermanos. Y si nosotros vamos a ver, realmente hubo guerras y rumores de guerra. La primera, la segunda guerra mundial, los conflictos en Vietnam, las guerras que se dieron luego allá en el Medio Oriente con Israel y los países circunvecinos, las guerras en Irak, las situaciones que hubo también en Yugoslavia, el desmembramiento de la URSS y todos estos conflictos que se dieron, mis hermanos, algunos de tipo económico, social, otros conflictos bélicos, guerras y rumores de guerra. Ya todo eso se desarrolló, todo eso ha pasado, pero lo que está pasando hoy en día en el Medio Oriente, donde hay actores como Irán, como Rusia, como China, como Israel, como Turquía, las naciones árabes del Medio Oriente, los Estados Unidos y Europa, todo esto, mis hermanos, ya la iglesia adventista pionera lo predicaba en sus días.
porque en sus días también habían conflictos similares, y extrapolándolo a nuestros días encontramos que prácticamente es la misma situación. Que en los días de la iglesia adventista Jesús estaba por venir, pero por misericordia, mis hermanos, por misericordia, porque el pueblo no estaba preparado, Dios alargó el tiempo. Pero vemos que nuevamente, hermanos, se está repitiendo la historia, y esta vez el Señor vendrá y no callará. Fuego consumirá delante de él, dice la palabra de Dios. Veamos un poco más. Hay abundantes y concluyentes pruebas de que el centro de la tempestad de la guerra mundial, que comenzó en 1914, es el cercano Oriente, ¿verdad? O sea, el Medio Oriente. Pero no se trata de un nuevo centro de tempestad, ha sido el centro de conflictos tormentosos durante siglos. La guerra mundial que se desata en torno a este centro es una más de las muchas que han librado las potencias europeas por las antiguas disputas sobre quién poseerá Constantinopla, el Bósforo y los Dardanelos. Esta disputa se ha conocido durante el siglo pasado como la cuestión oriental. Y esto lo escribió Arthur Daniels, o sea, el pastor Daniels, en su obra La Guerra Mundial, ya en aquel tiempo, mis hermanos. Y efectivamente, ese conflicto en Medio Oriente dice que no es nada nuevo, cuando para los días del pastor Daniels y de la iglesia pionera se levantó ese gran conflicto de la Primera Guerra Mundial. Dice que eso no era nada nuevo, y el conflicto en el cercano Oriente, en el Medio Oriente, no es nada nuevo. Ese conflicto que se daba también entre Rusia y el Imperio Otomano en el siglo XIX tampoco era nada nuevo. Es un asunto que se viene disputando de siglos, mis hermanos. Si echamos para atrás la historia, vamos a encontrar que esa disputa entre las naciones islámicas, especialmente el Imperio Otomano, y las potencias, como el caso de Rusia, por el control del Mar Negro y la salida a través de los estrechos del Bósforo y de los Dardanelos hacia el Mediterráneo. Todas esas disputas de ese tiempo ya venían dándose de arrastre, de muy atrás, mis hermanos. Podemos irnos siglos atrás inclusive. El mismo profeta Daniel habla de las potencias que se levantaron en el capítulo 2 y el capítulo 7 de Daniel. Babilonia, Medo-Persia, que hoy en día es Irán, Grecia y Roma, el Imperio Romano. ¿Dónde eran los conflictos? ¿A dónde era que se disputaba todo esto especialmente, si no era allá en el Medio Oriente? Las cruzadas, cuando la iglesia de Roma pretendía expulsar a los islámicos de Jerusalén y establecer su trono allá en Jerusalén, porque la iglesia de Roma siempre ha tenido la pretensión de establecer su centro, su trono ahí en Jerusalén. Esa tierra disputada por judíos, por la iglesia de Roma, por islámicos y por las potencias mundanales. En este tiempo encontramos que los intereses que hay por el control de las rutas comerciales y el control de los recursos energéticos de petróleo y gas, mis hermanos, nuevamente tienen como génesis, como causa, como un origen, por los cuales nosotros ahora podemos determinar que los conflictos bélicos que se están dando en ese lugar, conflictos políticos, aquellos asuntos que tienen que ver con los intereses del dominio de esa región del Medio Oriente, de todo esto tiene su génesis por el control de las rutas comerciales, del control energético, petróleo y gas, y también por intereses religiosos, tanto del cristianismo romano como por el judaísmo y el islam. Así que todo esto lo hablaron los pioneros adventistas, y ahora yo les invito a ustedes a que escuchen con atención lo que hace 8 meses atrás nosotros exponíamos acerca de esta situación, para que ustedes puedan ver, mis hermanos, que lo que hablábamos a través de este medio hace
8 meses atrás lo que comentábamos y analizábamos, hoy en día, 8 meses después, nos encontramos en un desarrollo y cumplimiento sorprendente y que el tiempo ha venido a dar la razón. Y no simplemente porque nosotros lo decíamos hace 8 meses, sino que nosotros comentábamos la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras y también cómo la Iglesia Pionera Adventista y el Espíritu de Profecía exponía y analizaba todos estos acontecimientos a partir de lo que la profecía decía. Entonces, en base a eso, hace 8 meses nosotros comentábamos y vamos a ver sorprendentemente cómo esto se está cumpliendo. Muy bien, mis hermanos, entonces veamos el video. Pero nosotros tenemos que entender algo. Una de las falacias, tanto de Luis Ware como de Cottrell, es que Uriah Smith, al identificar al imperio turco otomano como el rey del norte, le estaba quitando la importancia al papel del papado. Y hasta el día de hoy eso se repite y lo repiten una y otra vez los nuevos teólogos y expositores de la falsa profecía. Ellos dicen, no, que lo que pasa es que Uriah Smith, él eclipsó la obra del papado y se desvía la obra del papado para ver cosas políticas, de ver a Turquía y cosas como esa, ¿no? O sea, en otras palabras, Uriah Smith se equivocó, no fue guiado por Dios. Sin embargo, la sierva de Dios dice todo lo contrario. Pues déjeme decirle que personalmente yo no le creo a los nuevos teólogos, yo le creo a la sierva de Dios y a lo que dijeron los pioneros adventistas. Y todo esto es una falacia, ¿sabe por qué? Porque Satanás se encarga de tergiversar, de calumniar, de mezclar la verdad con el error, de confundir. Y te dicen entonces, no, es que lo que pasa es que si el rey del norte es Turquía, el papado pierde protagonismo. Nada más falso que eso. Más bien es todo lo contrario. La interpretación de Uriah Smith y de los pioneros acerca del rey del norte complementan la obra del misterio de iniquidad y del papado en el tiempo del fin. Una cosa complementa a la otra. Y lo vamos a ver aquí en detalle. Y mira estos comentarios de los pioneros adventistas. Vamos a leer primero de Uriah Smith y después de Haskell. El papel que tiene el papado de perseguir al pueblo de Dios, como se da en Apocalipsis 13 y 17, no debe confundirse con el papel que tiene Turquía. ¿Qué está diciendo Uriah Smith? Que no confunda una cosa con otra. No confunda la gimnasia con la magnesia, si es que lo podemos decir así en un tono popular, ¿verdad? O en palabras, dichos populares. Repetimos, el papel que tiene el papado de perseguir al pueblo de Dios, como se da en Apocalipsis 13 y 17, no debe confundirse con el papel que tiene Turquía. Pero el diablo, a través de Luis Ware y Raymond Cottrell, y los nuevos teólogos y los expositores de hoy en día, tratan de confundir el papel de Turquía con el del papado. Pero eso es una obra diabólica, porque dice aquí Uriah Smith que no se debe confundir. Cada cosa ocupa su lugar. Dice, no debe confundirse con el papel que tiene Turquía, el rey del norte, de señalarle al mundo cuál es el próximo evento que sigue. Óigame, tremendo. Quiere decir que el papel que tiene Turquía, el rey del norte, tiene algo muy importante que jugar en la profecía, y es señalarle al mundo cuál es el próximo evento que sigue. Y dice, el próximo evento que sigue es el versículo 45 de Daniel 11. Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares en el monte glorioso y santo. Daniel 11, 45. Mis hermanos y amigos, nos encontramos en el pleno desarrollo del versículo 44 del capítulo 11 de Daniel, como en los días de los pioneros adventistas. Porque Dios tuvo que alargar el tiempo por misericordia, porque Jesús estaba por venir en los días de la hermana White y de los pioneros adventistas, pero por misericordia el pueblo adventista no estaba preparado. Dice la sierva de Dios, quizás tengamos que permanecer muchos años aquí en esta tierra. Esto tiene que ver, mis hermanos y amigos, con
el tiempo que fue alargado, dice la sierva de Dios, y hubo allí el establecimiento de un periodo, y que más adelante lo vamos a ver con un escrito está, un periodo donde por misericordia Dios, vamos a decir que retuvo la segunda venida de Jesús, y eso lo vamos a ver con un escrito está, no estamos inventando nada aquí. Pero encontramos que en el transcurso del tiempo, mis hermanos y mis amigos, los movimientos geopolíticos en todos los ámbitos han seguido su curso, y hemos llegado a este tiempo cuando nuevamente nos encontramos ante la inminencia de la segunda venida del Señor. Los pioneros adventistas y Elena White esperaban la segunda venida del Señor para sus días, pero nos ha tocado a nosotros. ¿Y qué sucede? Lo que está sucediendo ahora en el Medio Oriente, allá, en Rusia, en Ucrania, el conflicto con la OTAN, las amenazas de guerra con Irán, Corea del Norte unido con Rusia ahora en esta semana, ¿verdad? Que se ha confirmado. Todo eso ya los pioneros adventistas lo habían señalado. Y como dice Uriah Smith, todo esto tiene que ver con lo que se llamó la cuestión oriental. Lo dicen en otros escritos que más adelante vamos a tratar eso. Y todo esto tiene que ver con el rey del norte. Y aquí, como dice Uriah Smith, todo esto tiene que ver con el preámbulo para la manifestación del hombre de pecado y la imposición de la marca de la bestia. Porque todos estos eventos que se están dando hoy en día, donde el mundo está al borde de la destrucción, al borde de un caos, que está en una crisis, todo esto va a dar lugar entonces a la imposición de la ley dominical. Y era lo mismo que pasaba en los días de los pioneros adventistas. Lo que estaba pasando con Turquía y con las potencias orientales y todos esos conflictos que habían allá en el Medio Oriente, ya indicaban la inminente venida del Señor para los días de la hermana White y de los pioneros adventistas. Pero el Señor, por misericordia, tuvo esa deferencia con su pueblo y con el mundo de extender ese tiempo y llevarlo hasta nuestros días. Pero nuevamente estamos viendo todos estos movimientos. Dice, este movimiento por parte de Turquía es la señal para que Miguel se levante. Mire, muy pronto se va a levantar Miguel. Turquía pertenece a la OTAN y la OTAN está involucrada directamente en los conflictos, no solamente en Rusia, con Rusia, en Ucrania, sino en el Medio Oriente también. Y hay que recordar que Turquía también tiene un asunto muy interesante con el Islam, porque Turquía es islámico. Y las últimas noticias que nosotros hemos estado escuchando es que Turquía está involucrada en este asunto y ya ha dicho que esto no descarta el participar en un conflicto con Israel, unido con Irán, con Siria, con Líbano y con las otras naciones islámicas. Y todo esto se está cumpliendo, es profético, todo esto es profético. Y cuando se dé esta situación, veremos esto como una señal. Es que ya tenemos que ver esto como una señal para el siguiente paso, porque el siguiente paso será Daniel 11:45, y después de Daniel 11:45 se levanta Miguel. La ley dominical está ¿dónde? La ley dominical está en Daniel 11:45, o sea que la ley dominical está a la vuelta de la esquina, pero primero tienen que darse eventos de crisis, eventos de caos, eventos catastróficos, para que dé lugar a la ley dominical. Y léanse el capítulo 37 del conflicto de los siglos, donde ahí se señala, la sierva de Dios claramente, que la ley dominical se impondrá producto de una gran necesidad, que el mundo clamará por paz, porque el mundo estará en una conflagración, estará en una ruina, en una crisis terrible, y el mundo dirá, y especialmente en Estados Unidos dirán, que todos los males estos han venido a causa de que se ha abandonado el domingo y de que hay un grupito por ahí que se opone a la observancia del domingo y que guarda el sábado. Y dice que los espíritus inmundos, el espiritismo, engañará al mundo entero y clamarán a sus gobernantes para que impongan una ley dominical. Pero primero tiene que venir una crisis, y esa crisis es la que estamos viendo en Medio Oriente y estamos viendo allá en Rusia y Ucrania, porque este mundo va hacia el despeñadero.
Mas sin embargo, el mundo no va a ser destruido totalmente, no, de ninguna manera, porque eso no lo dice la Sagrada Escritura. Pero sí el mundo va a entrar en una crisis terrible para dar lugar entonces a la ley dominical. Y dice que eso será una señal. Dice, Turquía, el rey del norte, se mueve durante el sellamiento de los santos de Dios en Ezequiel 9:4 y Apocalipsis 7, versículos del 1 al 4. El ángel del sello pasa por Jerusalén, la iglesia, para poner el sello del Dios viviente en la frente de los fieles. Y mientras esta obra avanza, Turquía se dirige como un hito nacional para el mundo, para que los hombres sepan lo que está pasando en el santuario de lo alto. ¿Quién dice esto? El pionero adventista Stephen Haskell, en la historia de Daniel el profeta, versión en inglés, 1901, la página 248, párrafo 1. Muy interesante, y es lo que precisamente está pasando hoy día. Pero veamos más. Veamos del otro pionero adventista, A.T. Jones, en su obra Las grandes naciones de hoy, la versión en inglés. Y como ven ustedes en pantalla, ahí está la imagen de la portada del libro de A.T. Jones de 1901. Y en el capítulo 10 trata sobre la cuestión oriental, el sonido de la séptima trompeta, el tercer ay. ¿Qué es la cuestión oriental? La cuestión oriental ya lo hemos repetido aquí innumerables veces en este canal. La cuestión oriental es el conflicto en Medio Oriente, señores. Y es el conflicto entre Rusia y el rey del norte. ¿Acaso no se está cumpliendo esto nuevamente, como en los días de los pioneros? Claro que sí. Lo vemos con un cumplimiento exacto. Entonces, en 1901, A.T. Jones escribe este libro, Las grandes naciones de hoy, donde él explica todo esto. Y si leyéramos este libro, encontraríamos que todo lo que está pasando hoy en día en Medio Oriente y en Rusia es precisamente lo que los pioneros adventistas explicaron que iba a suceder antes de que se cumpliera el versículo 45 del capítulo 11 de Daniel. Y ese versículo 45 del capítulo 11 de Daniel implica la imposición de la ley dominical, la persecución y los eventos finales. Y luego viene el levantamiento de Miguel. O sea, se termina la gracia, caen las plagas y viene nuestro Señor Jesucristo por segunda vez. Pero al papado no le conviene que estas cosas se digan. Al papado le conviene que los predicadores adventistas digan, no, eso que está pasando allá en Medio Oriente y en Rusia, no, eso no tiene nada que ver. Eso es una guerra más, eso es guerra y rumores de guerra. Eso es Mateo 24:6. Eso no tiene nada, es una guerra más como la primera, la segunda guerra mundial, como la guerra de Vietnam, de Afganistán, de Corea, la guerra en Libia, la de Irak. No, eso no tiene nada que ver, una guerra más del montón. Dice acá, Las grandes naciones de hoy, de A.T. Jones, página 88, o sea, del mismo libro que le acabamos de presentar. Vamos a ver de la página 88, dice, nótese que en primer lugar, al sonar la séptima trompeta, la atención del profeta se dirige primero al cielo y luego a la tierra. Y nótese que en primer lugar en el cielo se oye grandes voces que anuncian el reino venidero y el reinado del Señor en su gran poder. Y que cuando su atención se dirige a la tierra, la primera de todas las cosas mencionadas es las naciones se enojaron. Aquí está hablando de la séptima trompeta. Está hablando de la cuestión oriental, del capítulo 10 de ese libro que se titula Las grandes naciones de hoy, de A.T. Jones, 1901. Está hablando de esto, dice que las naciones se enojaron. Y yo hago una pregunta, ¿acaso las naciones no están enojadas hoy en día? ¿No es eso lo que está pasando? ¿O es una guerra más dentro del montón? Y es, dice, la sobria verdad de la historia moderna que desde un poco tiempo, rápidamente, después de 1840 hasta la hora presente, el temperamento y la actitud de las naciones han sido tales que corresponden exactamente a la expresión las naciones se enojaron. ¿Sabe por qué? Porque para los días de los pioneros ellos esperaban
que se diese la ley dominical, que se diese el Armagedón, que se cayeran las plagas y que Cristo viniera para esos días. Pero el Señor, vuelvo y repito, por misericordia, por grande misericordia hacia su pueblo que no estaba preparado y al mundo que tenían que enviársele más misioneros para predicar el evangelio, el Señor no vino en ese momento. Hubo una parada, una detención allí. Y lo vamos a ver. Lo vamos a ver textualmente en una cita. Pero mire, sigue diciendo más adelante. Las naciones se enojaron, dice. Durante todo el tiempo que ha pasado desde esa fecha, ha sido cierto que los gobernantes de las grandes naciones han tenido que estar constantemente alerta para evitar una guerra general. ¿Y qué es lo que tenemos ahorita al frente, mis hermanos y amigos? Una inminente guerra general, como se iba a dar en los días de los pioneros adventistas. Y Dios tuvo que por amor interceder. Jesucristo intercedió por amor en favor de su pueblo. Pero hoy nuevamente se repite lo mismo. Y déjeme decirle que esta vez el Señor va a venir. Porque el Señor no va a dilatar eternamente el tiempo de su venida. El Señor vendrá y no callará. Fuego consumirá delante de él, dice la palabra de Dios. Ahora, veamos más. ¿A qué se refiere la cuestión oriental? ¿A qué se refiere eso? Dice acá, esta fue una conferencia profética sobre Daniel 11:40-45, que se enseñó en muchas reuniones evangelísticas de los adventistas del séptimo día a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Esta conferencia enseñó una interpretación de Daniel 11:40-45 como que se encuentra en el libro de Uriah Smith, Daniel y Apocalipsis, en lecturas bíblicas para el círculo del hogar, en la historia de Daniel el profeta por Stephen Haskell, en el capítulo La cuestión oriental, o sea, lo que acabamos de leer ahorita de sobre la cuestión oriental, que también lo escribió A.T. Jones. Y mire usted, ¿en cuáles obras se encontraba esto? En el libro de Uriah Smith, Daniel y Apocalipsis. Se encontraba también, o se encuentra en las lecturas bíblicas para el círculo del hogar. Otra obra pionera. Otro libro pionero en la historia de Daniel el profeta por Stephen Haskell, en el capítulo La cuestión oriental, como habíamos dicho anteriormente. O sea, que todas estas obras pioneras hablaban de este tema. Y mire usted lo que dice aquí el boletín que hemos traducido al castellano de agosto 27 de 1877. Dice, un interesante discurso sobre la cuestión oriental. Por la mañana, el L. Uriah Smith de Michigan habló sobre la solución de la cuestión oriental a la luz de la profecía. Tomó como texto Daniel 12, versículo 1 al 2. Y en ese tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Y en aquel tiempo tu pueblo será librado, y todos los que se hallen escritos en el libro. Y a muchos de los que duermen en el polvo de la tierra se les despertará, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Se explicó que Miguel era Cristo, y su levantamiento, el acto de tomar su trono y comenzar su reinado eterno. Esto tiene lugar en relación con la segunda venida de Cristo, la resurrección de los muertos y el fin de todas sus escenas terrenales. La conexión entre esta importante profecía y la cuestión oriental, que tenía que ver con Turquía, ¿verdad?, se demostró mediante una breve exposición de los últimos 10 versículos del capítulo anterior. El verso 44 nos trae a la vista la guerra de Crimea. Desde 1853 hasta 1856. El versículo siguiente, el último del capítulo, contiene dos especificaciones que aún no se han cumplido. Planificará que los tabernáculos de su palacio estén entre los mares, en el glorioso monte santo, pero llegará a su fin y nadie lo ayudará. Note que habla de la guerra de Crimea. Esto era lo que hablaba el pastor
Uriah Smith en esa conferencia. Hablaba de la cuestión oriental. Hablaba de la guerra de Crimea que tuvo el imperio turco otomano, el rey del norte, con noticias del oriente y del norte, o sea, con Rusia, ese conflicto. Porque si vemos esto en el contexto de lo que significa la guerra de Crimea y la cuestión oriental, el señalamiento es que definitivamente se refería a ese conflicto que había entre Turquía, el imperio turco otomano, y Rusia por los dominios del mar Mediterráneo y la salida hacia el Mediterráneo. Ahora, hay una pregunta acá. ¿Avaló Ellen G. White la posición de los pioneros adventistas en cuanto a Turquía como el rey del norte del capítulo 11, versículo 44? ¿Lo avaló Elena de White? Veamos. Cita de Elena de White, carta 10A, 1877. Y ahí vemos una figura, una fotografía de la gran carpa y donde había cantidades de personas escuchando las conferencias que daba Uriah Smith. ¿Y qué dice Elena de White en esta cita inspirada? Dice: el domingo por la mañana el pastor Uriah Smith, o el pastor Smith, habló sobre la cuestión oriental, justo el tema que la gente deseaba escuchar. Los trenes y barcos de vapor estaban vertiendo la carga viviente sobre el suelo hasta que pensamos que había casi tantos como el año pasado. Y de hecho había más oyentes atentos que el año pasado. La carpa gigantesca estaba bien sentada, con las espaldas pegadas a los asientos. Muchos habían escuchado la verdad y el día del ajuste de cuenta final revelará los resultados de la reunión de ese día. Esperamos y oramos para que la buena semilla sembrada brote y dé fruto para la gloria de Dios. Note que la hermana White estuvo de acuerdo con la predicación de Uriah Smith sobre la cuestión oriental, que tenía que ver precisamente con Turquía, el rey del norte, en conflicto con Rusia por los dominios del Mediterráneo y del Mar Negro, y de la salida al Mediterráneo por los estrechos de los Dardanelos y del Bósforo. Eso es lo que se refería el tema de la cuestión oriental, y eso fue publicado inclusive en los periódicos de la época. Y note acá ahora esta cita inspirada de la sierva de Dios, carta 55, 1884, párrafo 6. El elder Smith habló sobre la cuestión del sábado a una gran congregación esta mañana, y esta noche habla sobre la cuestión oriental. Entonces la hermana White, creía o no en lo que exponía Uriah Smith en cuanto al rey del norte y a ese asunto, ese conflicto que señala Daniel 11, versículo 44, entre el rey del norte y noticias del oriente y del norte, se le llamó la cuestión oriental. Entonces la sierva de Dios dice que esa noche Uriah Smith iba a hablar de la cuestión oriental. Así que ella respaldó todas estas campañas. Otra cita está en manuscrito 189. Sentimos que debemos agradecer y alabar a Dios porque esta gran cantidad de personas pudo tener la oportunidad de escuchar la verdad por sí mismos. El doctor Carroll está hablando ahora a las 5 de la tarde sobre la cuestión de la salud. El pastor Daniels, ahora ya no es Uriah Smith, ahora es Daniels, habla esta noche sobre la cuestión oriental, lo mismo que habló Uriah Smith en sus exposiciones de campaña. Que el Señor dé su Espíritu Santo para inspirar los corazones a fin de que la verdad sea clara. ¿Cuál verdad era la que tenía que ser clara en el corazón de las personas que iban a ir a esa campaña de Daniels? El asunto de la cuestión oriental, donde Turquía es identificado como el rey del norte. ¿Esto lo dice quién? Elena de White. Ustedes han podido apreciar y han escuchado lo que exponíamos en ese momento sobre el tema precisamente que estamos tratando en esta serie, el Medio Oriente y las profecías bíblicas, en esta cuarta parte. Y decidimos
poner un extracto de este video para que ustedes puedan hacer una comparación en lo que está desarrollándose hoy en día, en lo que está aconteciendo hoy en día y lo que hacía 8 meses, basado nosotros en inspiración bíblica y profética, comentábamos sobre la situación que se estaba dando en ese momento allá en Medio Oriente. El presidente Trump, para ese momento, hace 8 meses atrás, y él había comentado que en 24 horas él terminaría con ese conflicto allá en Ucrania. Y también había dicho que cuando él subiera a la presidencia iba a ponerle punto final a los conflictos. Él dijo: no más guerra, vamos a hacer América grande. Proclamaban paz y seguridad. Pero mire usted lo que está aconteciendo hoy en día. El presidente Trump, el lunes 14 de julio de este año 2025, acaba de proclamar una amenaza a Rusia. Entonces, nosotros nos preguntamos cómo es esto de que iba a acabar con el conflicto en 24 horas. Y ahora encontramos de que más bien va a mandar más armas a Ucrania y está amenazando a Rusia con sanciones cuando ya le han puesto más de 4,000 sanciones, y ahí sigue Rusia ganando más terreno a medida que transcurre el tiempo en Ucrania, apoyados la nación rusa por China, Corea del Norte, con soldados en el terreno, y que ha prometido mandar 35,000 soldados más. Y ahora se suma otra nación más, Laos, que ha señalado que va a mandar 10,000 soldados para desminar y ayudar en la logística allá en parte de Rusia, en Kursk, donde estuvieron los ucranianos que fueron expulsados de ese lugar. Y también vemos cómo Irán apoya también a Rusia en este conflicto. Y todo esto no es más que cumplimiento de lo que los pioneros adventistas señalaron. A eso se le llamó la cuestión oriental. ¿Qué era la cuestión oriental? Ese conflicto bélico entre Rusia y las potencias orientales aliadas con ellos, ¿verdad? O sea, las potencias orientales, como dice el verso 44 de Daniel capítulo 12, noticias del oriente, como dicen los pioneros adventistas, que representan a esas naciones orientales, noticias del oriente y del norte a Rusia, en alianza, en un conflicto allá en el Medio Oriente, y no solamente en el Medio Oriente, sino también en el Mar Negro, en la región que hoy es circunda ahí, ¿verdad? Ucrania, la península de Crimea, Rusia y los países circunvecinos como Rumania, Bulgaria y demás, Turquía, etc. Entonces, ese conflicto que se daba en los tiempos también de los pioneros adventistas allá hace más de 100 años, pero que se daba en su época, bajo las circunstancias de su época, pero que hoy en día se está dando lo mismo, pero solo que en un tiempo diferente, pero son los mismos actores, las mismas situaciones, los mismos motivos, los mismos intereses por los cuales está el conflicto, una batalla entre Oriente y Occidente. Y vemos, mis hermanos, que estamos entrando prácticamente ya al cumplimiento dentro de muy poco tiempo del versículo 45 del capítulo 11 de Daniel. Y cuando ese versículo se cumpla, entonces se impondrá lo que será la ley dominical. Se desarrollará todo lo que dice ahí el capítulo 13 del libro de Apocalipsis, la imposición de la marca de la bestia. Tocaremos más adelante, pero nos encontramos ya prácticamente dentro de poco a entrar en ese versículo 45. Y para ello entonces yo quiero, mis hermanos, que ustedes vean este pequeño vídeo donde sorprendentemente Turquía, con ambiciones de
resucitar ese imperio turco otomano, ya los medios de comunicación social se están haciendo eco de lo que será la próxima crisis entre los turcos e Israel. Yo quiero que ustedes vean esto, mis hermanos, porque Uriah Smith no se equivocó en su obra Daniel y Apocalipsis, donde él, guiado por Dios y apoyado por los pioneros adventistas y por el espíritu de profecía, y tenemos las pruebas, encontramos que el imperio turco otomano pretendería tomarse Jerusalén y que eso cumpliría el versículo 45 de Daniel capítulo 11, y esto lo estamos viendo hoy en día, mis hermanos. Así que veamos el vídeo brevemente. El gobierno israelí acusó a Turquía, sospechada de apadrinar a varios de los movimientos que derrocaron el depósito Bashar al-Assad en diciembre. Israel actuará con decisión Y sí, aquí me estoy refiriendo a Turquía. Y diréis, ¿por qué? Pues por una sencilla razón, el control de Oriente Medio. Antes de la caída de al-Assad en Siria, había un cierto equilibrio de poderes en la zona entre Israel, Irán, Rusia y Turquía. Sin embargo, con la toma de Damasco por parte del HTS, ahora Rusia e Irán están fuera de juego. Así que, ¿quiénes nos quedan en el tablero? Exacto, Turquía e Israel. Por eso, Tel Aviv se ha encargado de destruir todas las instalaciones militares importantes en Siria, en mitad del caos de la caída de al-Assad, y ahora amenaza abiertamente a Turquía con declararle la guerra si pone bases militares en Siria. Y ojo, porque aquí no estamos hablando de una amenaza a un grupo terrorista como pueda ser Hezbollah o Hamas, sino a un país que es miembro de la OTAN. Así que las preguntas que me hago hoy son: 1. ¿De verdad Turquía se está convirtiendo en el mayor enemigo de Israel? 2. ¿Podemos hablar ya de una guerra fría en Oriente Medio? Y lo que es más importante, 3. ¿Puede de verdad escalar todo esto en una guerra abierta entre Turquía e Israel? Después de haber visto este vídeo, mis hermanos, y como lo hemos comentado hacía 8 meses atrás, como lo habíamos comentado hace 8 meses atrás, cómo es de interesante ver esto, que lo que habíamos hablado ya y lo que habíamos citado de los pioneros adventistas, de Uriah Smith y del Espíritu de Profecía, con relación a la cuestión oriental, que es el conflicto allá en el Medio Oriente, y también que tiene que ver con ese versículo 45, el cumplimiento del versículo 45, donde el imperio turco tiene ambiciones de establecerse en Jerusalén. Nosotros vemos que hoy en día eso se está desarrollando también. Y nosotros podemos ver aquí en Joya de los Testimonios, el tomo 2, la página 11, dice: nos estamos acercando al fin del tiempo. Me ha sido mostrado que los juicios retributivos de Dios ya están sobre la tierra. El Señor nos ha advertido de los acontecimientos que están por suceder. Resplandece luz de su palabra, y sin embargo las tinieblas cubren la tierra y densa oscuridad los pueblos, que cuando dirán paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción de repente y no escaparán. Primera Tesalonicenses capítulo 5, verso 3. Note usted, mis hermanos, que precisamente el presidente Trump ha señalado en varias ocasiones, tanto en cuando él estuvo en su candidatura como cuando tomó la presidencia, que él traería la paz y la seguridad. Ahora, con el conflicto que hubo de esa guerra entre Irán e Israel, él dijo que iba a haber paz. Pero mire usted la situación actual. Antes de haber paz y seguridad, antes que eso, mi hermano, el mundo está abocado a un conflicto mayor. Pareciera que el conflicto que se avecina prontamente será peor que el que hubo en esos días de la guerra entre Israel e Irán, o también será mayor que el que actualmente
hasta aquí se ha dado entre Rusia y Ucrania. Y esto es profetizado por Dios, mis hermanos, que cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción y muerte y no escaparán. Por último, nosotros encontramos acá, de Joya de los Testimonios, el tomo 2, la página 11, lo siguiente: es nuestro deber inquirir la causa de estas terribles tinieblas para que podamos rehuir la conducta por la cual los hombres han atraído sobre sí mismos tan grande engaño. Ese engaño de paz y seguridad. Dios ha dado al mundo una oportunidad de aprender tanto de su palabra como de la luz de su verdad. Le ha mandado advertencias, consejos y amonestaciones, pero pocos quieren obedecer a su voz. Como la nación judía, escuche bien, la mayoría aún de los cristianos profesos se enorgullece de sus magníficas ventajas, pero no retribuye a Dios por estas grandes bendiciones. En su misericordia infinita ha enviado al mundo un último mensaje de amonestación para anunciar que Cristo está a las puertas y llamar su atención a la quebrantada ley de Dios. Pero como los antidiluvianos rechazaron con desprecio la amonestación de Noé, así rechazarán los modernos amadores de los placeres el mensaje de los fieles siervos de Dios. El mundo prosigue en su giro incesante, absorto como nunca en los negocios y placeres, mientras que la ira de Dios está por caer sobre los transgresores de la ley. Oye, los testimonios, tomo 2, página 11, mis hermanos. Usted pudo ver en este conflicto último que hubo entre Israel e Irán. Desde 1948, cuando se estableció la nación de Israel, Israel nunca había sido derrotada. Nunca había sido afectada como ha sido afectada hasta ahora. Algunos dirán, bueno, hubo un empate. Otros dirán, no, Israel prevaleció sobre Irán. Otros dirán, bueno, Irán prevaleció sobre Israel. Ese no es el punto, mis hermanos. Lo cierto es que, lamentablemente y con mucho dolor, las consecuencias terribles que hubo en esa nación han sido catastróficas. Y ustedes pudieron ver los vídeos y las fotografías. Ahí están en los medios de comunicación social. No se puede tapar el sol con la mano. Hubo destrucción, hubo muerte como nunca lo hubo en esa nación. No es casualidad. Aquí el Espíritu de Profecía dice, como la nación judía, la mayoría aún de los cristianos profesos se enorgullece de sus magníficas ventajas, pero no retribuye a Dios por estas grandes bendiciones. Qué tristeza, mi hermano. Qué tristeza, porque amamos realmente a nuestros hermanos judíos, los amamos. Amamos a los cristianos, pero lamentablemente muchas veces solamente lo que hay es una religión donde se profesa seguir a Dios, pero los hechos dicen algo diferente. Y Dios nos hace un llamado, mis hermanos, a la obediencia, a amar a Jesús de todo nuestro corazón, a obedecer sus mandamientos. Jesús está dispuesto a perdonar, Jesús está dispuesto a salvar tu alma. Mis hermanos y amigos, hasta aquí hemos visto el rápido cumplimiento profético. Vemos cómo paso a paso, mis hermanos, lo que Dios reveló a los primeros adventistas, lo que Dios reveló a Uriah Smith, Daniel y Apocalipsis. Vemos cómo esto se cumple al pie de la letra. No es un libro anacrónico ni extemporáneo, mis hermanos. El autor de ese libro fue guiado por Dios. Y la prueba que vemos de que esto es así es el cumplimiento de todo lo que se manifestó allí. Hoy día se está cumpliendo, se está desarrollando ante nuestros ojos. Mis hermanos y amigos, que la gracia de Cristo sea sobre ti. Que el Señor te guarde y que el Señor te ayude. Es mi deseo y mi oración. Amén.